Ya, bueno, primero que todo, saludarlos a todos. Bueno, voy a hacer un pequeño contexto respecto a quién soy. Bueno, yo soy Yerko Reyes, soy magíster en Tecnología de la Información e Innovación. Llevo casi 14, 15 años trabajando acá en docencia. Específicamente trabajo en el área de automatización industrial y veo lo que son las carreras técnicas universitarias y las carreras de ejecución o de base tecnológica, como se conoce en otras instituciones. Eh, Mi especialidad principalmente tiene que ver con sistemas, diseño de prototipos, lo que es sistema microcontrolado, sistema de control. Por lo tanto, es un poquito diferente a lo que es educacional específicamente. Sin embargo, estos años hemos ido incorporando varias cosas de las que hemos visto ahora, sobre todo el tema del rediseño de las carreras a través de competencias. Lo mismo que está planteando recién Carla con respecto a la diversidad, nos han tocado incorporar algunos contenidos en el área de automatización que también nos cuesta, así que por eso también es interesante lo que planteo hoy día, porque hay cositas que son bien genéricas y que de repente cuesta visualizar, pero se va avanzando, ¿ya? Y principalmente contarles también que estoy casado, tengo dos hijitas pequeñas y que soy oriundo de Temuco, o sea, llegué acá por temas laborales, antiguamente estuve trabajando en Concepción y llegué por estos lados. Así que ahí les dejo mis datos de contacto, cualquier cosa si necesitasen ubicar, ¿ya? ¿De qué se trata principalmente esto? O lo que trabajamos es principalmente, se hizo una visualización respecto a lo que es las herramientas tecnológicas o TICs que usamos en el área. ¿Ya? Hay varias. Y el tema era preguntarnos cómo hacemos que dichas herramientas tributen a las competencias específicas del plan de estudio de automatización. ¿Ya? Entonces, partiendo en eso, empezamos a hacer una revisión. La verdad que yo digo, partimos, la verdad que la hice solo, este, un trabajo particular, y en el cual empecé a hacer revisiones. Dentro de las revisiones de este contexto, encontré tres artículos donde efectivamente plantean que el trabajar con herramientas tecnológicas, TIC, son vitales para la formación de la carrera, ya sea de cualquiera. Pero específicamente me costó encontrar algo específico para el área de automatización, así que encontré algo en el 2016 que plantean que efectivamente permiten consolidar conocimientos de forma virtual. Esto lo plantean desde el punto de vista de lo que era la prepandemia, pospandemia. ¿Ya? Esto es del 2016, un poquito no tan nuevo, pero es interesante verlo por ese lado, así que lo dejo ahí también como dato. Por lo tanto, el objetivo es caracterizar estos instrumentos que usamos, ver sus ventajas, desventajas y cómo esto va a articularse con el plan de estudio en sí. Es algo que no teníamos hecho. Por lo tanto, generamos un método, se creó, planteó este método, que en el fondo se hizo una revisión de estos artículos y de otros, en el cual buscar cómo clasificar estas herramientas tecnológicas. Luego, cómo a través de la caracterización y el criterio mío de años de hacer clases y también consulta con otros colegas del área, cómo tributan y específicamente a qué tributan. Entonces, en ese sentido, se hizo una revisión de las competencias específicas y los resultados de aprendizaje del plan de estudio. Y ahí nos basamos específicamente en lo que plantea la Universidad de Atacama respecto a su plan de normalización y seguimiento curricular con lo que es la actualización del modelo educativo. O sea, todo esto, de alguna forma, la hicimos, la revisamos también lo que es la matriz de tributación que tiene la carrera, y con eso creamos una gran matriz. ¿Ya? Esta matriz la voy a presentar en tres partes, principalmente porque es un poquito larga, pero permite ir viendo cómo específicamente va a tributar y a qué asignatura tributa. Entonces encontramos algo bien interesante en esto. Y como decía, se hace una comparación y clasificación de esta herramienta y se genera una tabla de tributación de ella. Bueno, aquí encontramos un artículo en el cual propone una problemática que es cómo clasificar las herramientas digitales. Entonces, este artículo plantea varios autores dentro,
y de lo cual sacamos las mejores conclusiones. Dentro de esto, definimos que existen 10 tipos de categorías respecto al tipo de software en sí. También descubrimos que se pueden clasificar según su metodología, en eso hay 9 categorías en las cuales se pueden clasificar, y respecto a si se considera una herramienta basada en uso por computador para la formación, se pueden clasificar por una actividad educativa en 2 categorías, si es de trabajo, por ejemplo, grupal o trabajo individual, y por último, la finalidad metodológica se clasifican en 3. Por lo tanto, también revisamos lo que eran las competencias. ¿Ya? Aquí está lo que son las competencias específicas del plan de estudio de la carrera técnico universitario en automatización, ¿ya? Donde la primera tiene que ver con operar componentes, equipos y sistemas de instrumentación y automatización. La segunda es mantener los componentes, equipos y sistemas de instrumentación. Y por último, la tercera, que es instalar los componentes y equipos de acuerdo a las normas vigentes. Y dentro de eso se hizo el desglose de los resultados de aprendizaje asociados a cada una de estas competencias. En el caso 1, por ejemplo, tenemos lo que es comprender los parámetros de medición eléctrica y la variable física, aplicar los conocimientos teóricos y prácticos para analizar los parámetros, y por último, utilizar correctamente el manual de operaciones y recursos relevantes. Y así sucesivamente respecto a las otras competencias. Entonces empezamos a tener resultados. Empezamos a hacer una gran matriz y la empecé a desglosar. Esta es la primera parte de la matriz. No sé si se alcanza a ver bien, pero la idea más o menos voy a explicar a grosso modo, igual que como lo han hecho todos, el documento completo va a estar ahí en la presentación. No se va a mostrar toda porque es un poquito larga, pero está el pantallazo de las primeras 3 partes. En la primera parte de esta tabla observamos lo que es los nombres. Se analizaron 13 herramientas, ¿ya? 13 herramientas se revisaron, de las que se usan habitualmente, actualmente en nuestras clases. Y respecto a eso, se hizo una breve descripción que permite dar el contexto a quien lo utilice en este instrumento para ver específicamente qué hace. Después parte a lo que es la licencia del software. Aquí esto es importante por varias cosas. Primero, porque muchas veces el software tiene un costo, en el caso principalmente cuando es propietario, y también tiene el problema de que el uso es cerrado o restringido. La segunda parte tiene que ver con el uso de open source, que significa que ese software tiene ciertas limitantes porque tiene un dueño, sin embargo se puede modificar y se puede hacer ajustes de acuerdo a las necesidades que tenga el usuario final. Y tercero está el freeware, que es un software de uso netamente, completamente libre, y el cual uno puede incluso colaborar en el desarrollo de dicho software porque no tiene un dueño en sí, ¿ya? Específicamente existe un creador inicial y una comunidad atrás. Luego de eso hicimos lo que es el tipo de software, ¿ya? Dentro de esto identificamos principalmente 3 áreas, que son la simulación, los sistemas programables y el modelado, ¿ya? Que son las herramientas que principalmente utilizamos en el área. Respecto a la categoría de herramientas de formación basada en ordenador o computador, podemos identificar que según la actividad educativa tenemos herramientas individuales y de trabajo grupal. Y como se ve en la tabla, lo vamos a dar en las conclusiones, el uso de los software principalmente se está enfocando en lo que es el uso individual, ¿ya? Que en el fondo es un trabajo directo del estudiante con la herramienta y con el trabajo que entrega el académico. Después viene la finalidad pedagógica, tiene que ver con la formación, ¿ya? Principalmente existían 3 categorías, que una es la formación, una es de sistemas de información y otros son sistemas de control, que en este caso, por la temática, todas son de formación. Y por último, viene lo que es la finalidad metodológica. Aquí hubo una diferencia respecto al tipo de software, porque se entiende muchas veces, en el caso, por ejemplo, de la simulación, la simulación implica
una que se replica algo en la realidad. Sin embargo, si hilamos más fino, podemos decir que existen software que caen en la categoría de imitación, ¿ya? La imitación significa que son software que permiten recrear una situación real. Por ejemplo, aprender a trabajar con un equipo físico mediante una virtualización, ¿ya? Entonces, eso sería un software de imitación, no un software de simulación, porque el software de simulación simula el proceso, no la operación, ¿ya? Entonces, eso es principalmente. Y lo que es la herramienta de modelado y las herramientas de aprendizaje, que son las últimas que utilizamos principalmente. Entonces, ese es el primer hallazgo que hicimos del barrido de las herramientas que teníamos inicialmente. Otro elemento fue la caracterización de sus ventajas y desventajas. Aquí tengo varias, voy a solamente nombrar una. Por ejemplo, tenemos el caso de una herramienta bien utilizada que es LabVIEW, donde se hace una descripción breve del uso o la ventaja que tiene este software a utilizar, por ejemplo, en el área. Y las desventajas, por ejemplo, tiene lo que es permitir la modularización y simulación de sistemas de control, facilita la visualización de señales y análisis del comportamiento, fomenta el desarrollo de habilidades de programación y resolución de problemas mediante proyectos o entornos BI o instrumentos virtuales, y prepara a los estudiantes para el uso de herramientas industriales, ¿ya? Uno puede desarrollar interfaces muy similares a través de este software a lo que sería un equipo real, ¿ya? Podríamos perfectamente imitar. Y entre las desventajas, claro, hay una curva de aprendizaje más larga, porque no es un software tan sencillo de utilizar. La programación está basada en un lenguaje propietario de National Instrument, que es el dueño de software. Y por último, requiere el uso de licencia. Sin embargo, se puede utilizar versión educativa o de comunitaria, pero se restringen ciertos acuerdos de la licencia en sí, ¿ya? Es un ejemplo. Entonces, ya tenemos ventajas y desventajas. La tercera parte de la tabla tiene que ver cómo esa herramienta, aquí si se dan cuenta, se traslada la misma herramienta de la tabla anterior, a la competencia, que es el plan de estudio, y cómo tributa específicamente a la asignatura. Adicionalmente, agregamos una columna que tiene que ver con actividades realizadas con el software y que permiten ser guiadoras para el docente. En este sentido, en el caso mismo del audio, por ejemplo, vemos que esa herramienta tributa a la competencia 3, que es instalar componentes y equipo de instrumentación, porque se utiliza para la realización de pruebas de componentes y equipo y producto en situaciones de laboratorio simulado. Y esto lo sacamos o lo identificamos debido a que se utiliza en estas asignaturas, que es automatización 1, 2, y en la asignatura de comunicación y redes industriales, ¿ya? Y específicamente, ahí sí se pusieron la actividad en las cuales se usa, por ejemplo, virtualización de sensores, ya sea simulados, o la interpretación de señales externas, el diseño de interfase gráfica, HMI, para sistemas controlados, y maquetas virtuales para el uso didáctico, para el entendimiento y la emulación de señales de comunicación, ¿ya? Entonces, ahí ya tenemos un ejemplo de cómo estoy tributando al perfil de egreso específicamente en la competencia específica definida por la universidad, ¿ya? Entonces, como conclusión que sacamos de este trabajo, tiene que ver con que la clasificación del software nos permite dar en primera instancia que el 62% del software es propietario. O sea, hay un tema interesante. O sea, primero hay un tema de costos de licencia, pero también un tema de que son entornos cerrados que de alguna forma limitan el posible desarrollo de nuevas iniciativas. Segundo, tenemos que la gran mayoría de los software son de simulación o programables y tienen que ver con el tema de que son software que se utilizan principalmente para el entrenamiento laboral. Y la finalidad tiene que ver con que la mayoría busca, y ahí se comprueba con lo anterior, que son de imitación
y de uso individual. O sea, son herramientas de entrenamiento del estudiante, ¿ya? Falta ahí desarrollar herramientas de trabajo, ¿cuánto se llama? En grupo, que permitan mejorar el entrenamiento. ¿Ya? Hay un pesquisaje de ese elemento. ¿Qué ventaja encontramos? Bueno, la interactividad, la visualización de los conceptos, la mejora de la comprensión y optimización eh, de los recursos y la preparación laboral. Sin embargo, es necesario invertir en licencia, es necesario invertir un poco de tiempo en lo que es la curva de aprendizaje del software y existen, y como son la gran mayoría software propietarios, tienen una limitación con respecto a la representación de las situaciones reales porque no podemos hacer ajustes que, que necesitemos, por ejemplo, para una situación puntual, ¿ya? Existen software de los que planteé, por ejemplo, que simulan plantas completas, industriales, pero no se pueden incorporar componentes nuevos para complementar esa planta. Entonces, ahí hay una complicación. Respecto al plan de estudio, detectamos que la gran mayoría de las herramientas vistas tributan a la competencia 3 que es la más desarrollada, un 77%. Y bueno, y lo otro que también nos dimos cuenta como resultado de todo esto, que observamos que puede permitir esta matriz, que obtuvimos, como una forma de mejorar las planificaciones de clase, ya que define actividades a realizar y aquí el resultado de aprendizaje se enfoca. Entonces, aquí hay un instrumento que de alguna forma sirve y apoya lo que sería la formación y el trabajo en aula. ¿Ya? Bueno, ¿qué reflexiones tenemos de esto y que podemos dejar? Es cuáles son los posibles, o sea, ¿se puede replicar esto en otras carreras? En primera instancia, sí. ¿Ya? El uso de software es un tema utilizado en todas las carreras en sí, como lo estaba planteando Walter recién, es una necesidad del entorno, ¿ya? Respecto al uso tecnológico. Entonces, por lo tanto, tener claro qué software, cómo lo estamos utilizando, eh, qué actividades permite trabajar, me van a servir para tener mi matriz de tributación y evaluación de la competencia mejor. ¿Qué trabajos futuros tengo? Primero, ¿existirán reemplazos a ciertos software propietarios? ¿Podrán los académicos y los estudiantes desarrollar herramientas similares que permitan desarrollar esas competencias que el software propietario se queda limitado? ¿Ya? Esas son las reflexiones que uno queda presente. Bueno, estas son las referencias respecto a lo que se trabajó y bueno, esa era la presentación. No quise alargarme mucho, creo que anduve bien en el tiempo y quedo ahí dispuesto a las